vaso, ¿ya? Entonces, ese es el proceso, ¿no? De maduración. Puede ser a nivel de la médula ósea, puede ser a nivel del trayecto en la circulación sanguínea o cuando llegan al vaso, ¿ya? Completan la maduración. ¿Qué pasa con los linfocitos B mientras están inmaduros? No pueden salir de la médula ósea mientras sean inmaduros, ¿ya? Hay quimioquinas que lo mantienen retenido, pero cuando el linfocito B completa la maduración o está apto para salir a la circulación sanguínea, este linfocito B se libera de los receptores que expresa en su superficie, ¿no? Receptores para quimioquinas, ¿no? Que hace que el linfocito B inmaduro se quede en la médula ósea. Pero cuando ya está o completa la maduración, ¿no? O está en las fases final de la maduración, pierde ese receptor que lo mantiene retenido y sale a la circulación sanguínea. Una vez que sale a la circulación sanguínea, aquí puede completar la maduración pasando por los órganos linfoides secundarios, ¿no? Generalmente llega a los órganos linfoides secundarios, llega a estos lugares para poder ser activado, ¿ya? El linfocito B puede completar la maduración, pero hasta aquí también estamos hablando de un linfocito B virgen, ¿ya? Un linfocito B que nunca ha tenido contacto con un antígeno. Llega a los órganos linfoides secundarios para buscar el antígeno y poder ser activado, ¿ya? Entonces eso con relación al origen y la maduración. Pero cuando hablamos de maduración del linfocito B, vamos a dividirlo en dos fases o dos periodos, ¿ya? El periodo fetal y el periodo post-nacimiento. En el periodo fetal, donde se originan los linfocitos B, en el hígado, ¿ya? En el hígado. Post-nacimiento, en la médula ósea, ¿no? Y queda en la médula ósea ya de manera permanente, ¿no? Durante este proceso de origen y maduración, ¿no? El periodo fetal y el periodo post-nacimiento. ¿Cuál será la característica estructural del linfocito B? ¿Quiénes han expuesto linfocitos B? Han expuesto, ¿no? Ahí. ¿Quiénes? Ustedes. ¿Cuál es la característica del linfocito B? ¿No? Aquí tenemos la imagen que está en sus libros también. ¿Cuánto medirá un linfocito B? Hasta 15 micras, ¿no? Y la mayor parte de los leucocitos tienen ese tamaño, sería. ¿Qué característica importante hay en el núcleo de los linfocitos? Linfocito T, linfocito B. El núcleo, como ustedes ven ahí, es un núcleo grande. El núcleo grande puede ocupar hasta el 90% del contenido intracitoplasmático. Esa es una característica importante. Tiene algunas organelas intracitoplasmáticas que le ayudan en el proceso de activación, diferenciación a células plasmáticas, células de memoria. Pero lo que ustedes ven acá son gran cantidad de receptores de superficie, ¿ya? Entonces, sí tienen que aprender algunos receptores de superficie que tiene el linfocito B. El receptor que ayuda a que un linfocito B se active de todos estos, ¿cuál creen que es? El que inicia la activación del linfocito B. ¿Qué receptor inicia la activación? Es el receptor BCR, ¿ya? El receptor de células B. ¿Cómo está constituido este receptor BCR? ¿Anticuerpos? El receptor BCR está constituido por, es una molécula, ¿no?, de superficie. ¿Qué característica tiene esta molécula de superficie? Es una inmunoglobulina, ¿ya? Se trata de una IgM, ¿ya? Es una inmunoglobulina IgM. Cuando hablamos de inmunoglobulinas y la forma o la característica estructural, las vamos a dividir a las inmunoglobulinas de tipo IgM en dos tipos, ¿ya? La inmunoglobulina que se expresa bajo la forma básica o monomérica, ¿no? Estamos hablando de la forma básica en Y.
Esta forma básica en Y se expresa en la superficie de la célula plasmática de un linfocito B. ¿Y la forma pentamérica dónde estará? Si la forma básica se expresa aquí, la forma monomérica, la forma en Y, forma parte de la estructura del linfocito B, es un receptor de superficie. La forma pentamérica es una forma soluble, ¿ya? Principalmente se localiza en el plasma sanguíneo, ¿no? En la sangre. Entonces, la estructura de acá es una estructura monomérica. Esta, ¿Puede volver a repetir, por favor? ya, a nivel, a las inmunoglobulinas de tipo IgM se las puede encontrar estructuralmente bajo dos formas. Una forma que es la forma monomérica, ¿ya? A esa forma monomérica acá podemos decirle también la celular, que está anclada a la membrana citoplasmática del linfocito B, forma parte estructural del linfocito B. Es la forma monomérica, la forma en Y. Pero la forma pentamérica es la forma soluble, la que se encuentra en los fluidos corporales. Generalmente los anticuerpos de tipo IgM los encontramos por el peso molecular, ¿no? Como ustedes ya saben, la forma pentamérica tiene mayor peso molecular. El mayor peso molecular hace que difícilmente pase a los tejidos, por tanto se queda en su mayor parte, o sea, en la circulación sanguínea. ¿Ya? Entonces esa es la forma soluble y la forma soluble que es pentamérica, y la que conforma el receptor del linfocito B, o la forma fija celular, es esta forma monomérica, ¿ya? Del receptor BCR. ¿Para qué servirá este receptor BCR? Para reconocer un antígeno, ¿ya? Reconoce un antígeno. Ok, ¿cuántos tipos de... el linfocito B puede reconocer antígenos procesados y presentados por otras células presentadoras de antígenos, por un linfocito T, por ejemplo? Ya reconoce antígenos procesados, ¿no? Pero también reconoce antígenos que no han sido procesados, ¿no? Que pueden expresarse en la superficie de algún microorganismo completo. Entonces, si ustedes recuerdan, los linfocitos B reconocen antígenos timo-dependientes y timo-independientes. ¿Ya? Los timo-independientes son los que generalmente pueden estar en la superficie de un microorganismo completo, ¿ya? Y estos antígenos timo-independientes principalmente están constituidos por carbohidratos, por lípidos o por ácidos nucleicos. ¿Bien? Los timo-independientes. Los Carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. Los timo-dependientes son los antígenos que han sido procesados, ¿no? Y presentados a cargo del HLA de tipo 1, de tipo 2, por células presentadoras de antígenos. O también linfocitos T ayudadores, ¿no? Estos tienen que ser previamente procesados. ¿Qué característica debe tener un antígeno para que sea reconocido por un linfocito T? Tiene que tener características proteicas, habíamos dicho, ¿no? Entonces, estos antígenos procesados, los antígenos timo-dependientes, son proteicos, ¿ya? Son antígenos proteicos. Ok, si un linfocito B reconoce un antígeno timo-independiente, ¿no? Por su cuenta, es decir, un linfocito B reconoce un antígeno por su cuenta, lo puede procesar. Saben que los linfocitos B son células presentadoras de antígenos, ¿no? Entonces, ¿cómo se conoce a un microorganismo que expresa algún determinado antígeno en su superficie? Los reconoce a cargo de los
receptores de reconocimiento de patrón. Estos están así en su libro, ¿ya? Pero de acá hay receptores TCR que se encuentran sí en la membrana citoplasmática, ¿no? Como el TLR de tipo 5. Pero los linfocitos B, cuando se conocen un microorganismo, no lo fagocitan, ¿no? Lo van a endocitar formando vesículas endocíticas. Esa vesícula endocítica tiene en la membrana que es el endosoma, tiene receptores de reconocimiento de patrones de igual manera, ¿no? Tienen el TCR de tipo 7, TCR de tipo 9, puede expresar el TCR de tipo 3, de tipo 8. Ya estos son ejemplos, no significa que solo estos expresa el linfocito B. ¿Ya? Entonces eso. ¿Y para qué les servirá? Por ejemplo, el TLR de tipo 9, solo este puede reconocer un tipo de, o sea, puede reconocer el DNA, ¿no? De algún agente patógeno X. TLR de tipo 5, puedes reconocer peptidoglucanos, lipopéptidos, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Que puedes reconocer carbohidratos, lípidos. Estamos hablando de antígenos timo independientes, ¿ya? Entonces, una vez que los reconoce, el linfocito B puede activarse por su cuenta, sin necesidad otro tipo de ayuda adicional. Pero cuando se activa por su cuenta, ¿qué habíamos dicho que puede hacer y que no? Un linfocito B se puede diferenciar en célula plasmática, pero esta célula plasmática solo va a generar un tipo de anticuerpos. ¿Cuál es el anticuerpo que genera? Anticuerpos de tipo IgM. ¿Ya? IgM, solo genera anticuerpos IgM. ¿Y será que este linfocito B puede diferenciarse en linfocitos B de memoria? No puede diferenciarse en linfocitos B de memoria. ¿Ya? No puede. Esa es la desventaja. ¿Y qué pasa si produce solo anticuerpos de tipo IgM? Va a generar una inmunidad temporal no duradera. ¿Ya? Entonces, ese es el inconveniente cuando se activa por sí solo, por su cuenta, ¿no? Mediante la detección o el reconocimiento de antígenos timo independientes. Pero si lo hace a través de antígenos timo dependientes, ¿qué es lo que pasa? Los antígenos timo dependientes habíamos dicho, ¿no? Generalmente son componentes o moléculas proteicas, ¿no? Ya procesadas. Entonces el linfocito B se diferencia en células plasmáticas que pueden generar los diferentes tipos de anticuerpos y también generan linfocitos B de memoria, ¿no? Es decir, que genera una memoria más duradera. ¿Okay? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, para iniciar todo este proceso de activación necesitamos de este receptor BCR. Ahora, aquí hay otras moléculas más, ¿no? Que expresan su superficie. Receptores para complemento, dice. Los receptores CD19, CD21, ¿no? Son importantes. Pero ¿para qué un linfocito B debe tener receptores para el sistema del complemento? ¿Qué hace el sistema del complemento? ¿Cuál es la función? En general podemos decir que el sistema del complemento amplifica la respuesta inmunitaria de tipo innata y adaptativa. ¿Ya? Si hablamos de la inmunidad adaptativa, puede amplificar o mejorar la respuesta inmunitaria de tipo humoral gracias a la activación de linfocitos B de manera muchísimo más rápida, ¿no? Entonces, con ayuda del sistema de complemento se activa el linfocito B de manera muchísimo más rápida. ¿Ya? ¿Y cómo hace eso? Primero, el linfocito B tiene que tener receptores para el sistema del complemento, ¿no? O para los factores del sistema del complemento. De todos los factores del sistema del complemento que ustedes ya conocen, ¿qué factor se unirá a estas moléculas? Hay un factor, ¿no? Que se une de manera específica a estas moléculas. Es el factor C3D del sistema del complemento. ¿Ya? Es el factor C3D que se une al sistema del complemento.
gracias a este factor, el umbral de activación del linfocito B reduce para que se active. ¿Qué significa esto? ¿No? Que si, por decirles, ¿no? El linfocito B aquí tiene gran cantidad de receptores en su superficie, no es solo uno, ¿no? Hay millones de receptores, ¿no? Gran cantidad de receptores de superficie que tiene el linfocito B, ¿no? Y esos receptores de superficie, ¿no? Tienen que reconocer antígenos. Entonces, necesitamos una determinada cantidad de antígenos para que un linfocito TB se active. Pero ¿qué hace el sistema de complemento? ¿No? O sea, se activa teniendo un determinado umbral de activación, ¿no? Dependiendo de la cantidad de antígenos que logres reconocer para activarse, ¿no? Y un tiempo determinado. Pero ¿qué hace el sistema del complemento? El sistema del complemento hace que ese umbral de activación disminuya, es decir, que basta pocos antígenos, ¿no? Basta que se unan pocos antígenos a los receptores para que el linfocito B, o sea, sea suficiente para que el linfocito B se pueda activar. Y se puede activar de manera muchísimo más rápida, ¿ya? Entonces, por eso mejora la respuesta inmunitaria humoral. Y para eso sí necesita estos receptores. Estas moléculas ya las conocen, ¿no? Las moléculas CD40 y las moléculas CD45. O sea, que son moléculas coestimulantes. ¿Qué célula tiene el receptor de la molécula CD40 o su ligando? ¿Qué célula tiene CD40? Un linfocito T activado, ¿no? Los linfocitos T activados ya expresan ese ligando para el linfocito B. Y principalmente linfocitos T helper de tipo 2, linfocitos T helper foliculares, ¿ya? Para ayudar a la activación del linfocito B. Esto ya hemos visto, y hay una diversidad de receptores de superficie para diferentes citoquinas, ¿no? Para que las citoquinas, por decirle, la interleucina 2 active el linfocito B, para que la interleucina, para la unión a la interleucina 5 y muchas otras, ¿ya? Para estimular a que el linfocito B también se active. Eso también nos falta, ¿no? Entonces, hay otro receptor importante, ¿no? Que tiene el linfocito B, que está constituido también por otra inmunoglobulina, ¿no? Ese es el anticuerpo de tipo IgD, ¿no? Este anticuerpo IgD también está expresado bajo su forma monomérica en la superficie, ¿ya? Y vamos a ver en un ratito más cuál es la función, pero correcto, nos faltaba esa molécula nombrar como otra molécula importante de superficie. A este lado están las funciones del linfocito B. Ahí, empezando de arriba abajo. La función del linfocito B es la producción de anticuerpos. Ahí están los tipos de anticuerpos. ¿Es correcto decir eso? Que de forma directa la función es la producción de anticuerpos del linfocito B. ¿Influye en la producción de anticuerpos? Sí. Pero ¿quién es el productor de anticuerpos? ¿Qué célula es la que produce anticuerpos? ¿Qué célula? ¿Sí? ¿Qué célula produce anticuerpos? La célula plasmática. Es la productora de anticuerpos. Entonces el linfocito B se diferencia en célula plasmática y esta sí es la responsable directa de la producción de anticuerpos. Produce gran cantidad de citoquinas, ¿ya? Citoquinas que tienen varias funciones, ¿ya? La interleucina 5 ya habíamos visto para qué funciona, ¿no? Activar a los eosinófilos, interleucina 4 puede estimular, ¿no? la producción de anticuerpos IgG y demás, ¿no? Hay varias citoquinas proinflamatorias también. Entonces, además de ser el linfocito B en una célula que se va a diferenciar en célula B de memoria y célula plasmática, también es una célula secretora, ¿ve? Que secreta gran cantidad de citoquinas. Y aquí está, ¿no? Linfocito B de memoria. Y obviamente es una célula profesional presentadora de antígenos, ¿ya? Entonces esas son las funciones importantes de un linfocito B. El receptor BCR ya habíamos dicho, ¿no? Está conformado por un
anticuerpos, ¿no? Que es la inmunoglobulina de tipo IgM. Esta inmunoglobulina de tipo IgM, como ustedes ya conocen, ¿no? Como toda forma básica de inmunoglobulina, está compuesto por cadenas pesadas, cadenas ligeras, región variable, región constante, ¿ya? Y tiene una región que se va a anclar a la membrana citoplasmática, que es una región transmembrana. ¿Cuál es la característica importante de esta? Que no tiene prolongaciones intracitoplasmáticas, no tiene. Puedes reconocer un antígeno, pero lamentablemente el mensaje del reconocimiento no lo va a llevar, ¿no? Para que el linfocito B se active. Para esto, ¿qué necesitamos? Otras moléculas accesorias. Estas moléculas accesorias sí tienen prolongaciones intracitoplasmáticas, ¿ya? Y esas moléculas se las conoce como Ig-alfa, Ig-beta, o también se las denomina CD79A o B, ¿no? Ahí estamos refiriéndonos a la Ig-alfa o CD79A, Ig-beta o CD79B, ¿ya? Que tienen prolongaciones intracitoplasmáticas. Ahora, cuando hablamos de BCR, estamos hablando del receptor BCR, es decir, solamente de la inmunoglobulina. Pero cuando hablamos o incluimos estas moléculas accesorias, todo esto se conoce como el complejo BCR, ¿sí? Complejo BCR, ¿ya? La función de este receptor BCR o el complejo BCR es formar, o es similar, ¿no? Lo comparan como una antena para la detección de antígenos específicos para que el linfocito B se pueda activar. ¿Qué característica tiene esta inmunoglobulina? Como todas las inmunoglobulinas solubles, ¿no? ¿Qué característica tienen a nivel de la región hipervariable? ¿Qué característica tiene esta región hipervariable? Es específica para la unión de un determinado antígeno. No puede unirse a ningún otro más. Es específica. Lo mismo sucede con el receptor BCR. Cada receptor BCR puede ser diferente y específico para unirse a un determinado antígeno. ¿Cómo se llama esta región hipervariable de los anticuerpos? Tiene un nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre de la región hipervariable de los anticuerpos? Esta región específica de unión a un antígeno. Para ese es muy bien. ¿Y esa región a qué tipo de segmento antigénico se une? A un epítopo, ¿no? Aquí está el otro receptor, ¿no? que nos habló su compañero. Es la molécula o la inmunoglobulina IgD. ¿Cuál es la función de la inmunoglobulina IgD? Igual se expresa, ¿no? En su forma monomérica en la superficie de la membrana de un linfocito B. Pero ¿cuál es la función importante que tiene esta molécula? Esta molécula puede no reconocer antígenos, ¿no? o activar a un linfocito B, pero la función importante es hacer que el linfocito B no se haga tolerante a antígenos que capture el receptor BCR. Estamos hablando de la inmunoglobulina IgM. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si es que no, el linfocito B no cuenta con el receptor o no cuenta con la inmunoglobulina IgD? ¿Qué pasaría con el linfocito B? El linfocito B tiene su BCR, ¿no? Pero ¿qué pasa si no cuenta con la IgD? ¿El linfocito B se podrá activar o no se podrá activar? No se va a activar, ¿por qué? Porque va a hacer que el antígeno sea tolerante a la molécula BCR y que no mande señales de activación. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante el anticuerpo IgD en la superficie. ¿Y qué tipo de células tiene el anticuerpo IgD en su superficie? Todas las células que han completado la maduración,
expresan esta molécula o esta inmunoglobulina en su superficie. ¿Ya? Todas las que han completado la maduración. Ahora, ¿qué pasa a nivel del feto? A nivel del feto no se han encontrado linfocitos B que tengan anticuerpos IgD en su superficie. ¿Eso por qué? Porque el linfocito B no ha completado la maduración. ¿Ya? No se expresa. Y eso también ayuda a que el feto dentro de del útero se pueda mantener o se tolere, ¿no? la presencia de este ser vivo extraño a la madre, al cuerpo de la madre, para evitar que nuestro sistema inmunitario lo ataque, ¿no? Como algo extraño. Un linfocito B se activa primero, y ya habíamos dicho, ¿no? Gracias al reconocimiento antigénico. Un linfocito B, entonces, que completa la maduración en el trayecto, al salir de la médula ósea o en el vaso, viaja a los órganos linfoides secundarios, habíamos dicho, ¿no? Una vez que llega a los órganos linfoides secundarios, en los ganglios linfáticos, tiene que buscar a los antígenos. En los ganglios linfáticos hay células profesionales presentadoras de antígenos, que todo el tiempo están llevando los antígenos, ¿no? Para activar linfocitos T, linfocitos T. ¿Qué pasa si el linfocito B, que tiene estos receptores específicos, no son estos receptores específicos para un linfocito B en particular? Este linfocito B va a salir del ganglio linfático, va a pasar por la circulación sanguínea, va a encontrar otros ganglios linfáticos en los cuales va a ir y va a seguir buscando al antígeno específico para que este se pueda unir. Pero, ¿qué pasa si es que no logra encontrar algún antígeno para que se pueda activar? No logra encontrar un antígeno, han pasado ya 24 horas, 48, 72 horas y no logra encontrar el antígeno específico. Lamentablemente tiene un corto periodo de vida, ¿ya? Pasan hasta las 72 horas, no logra encontrar el antígeno, se activa la apoptosis celular. ¿Ya? Y el linfocito B es destruido. Pero si logra reconocer un antígeno, va a iniciar todo ese mecanismo complejo de activación del linfocito B. ¿Ya? Entonces, logras reconocer aquí el antígeno específico. Si logras reconocer, se va a unir, ¿no? Se va a unir a la región variable y va a empezar a estimular a las moléculas accesorias, ¿no? Para que la señal del reconocimiento antigénico sea llevada al interior del citoplasma, gracias a las moléculas accesorias, ¿no? Entonces acá ya empieza con este proceso de activación del linfocito B, ¿no? Esto ya hemos explicado del tipo de antígenos. Cuando a nivel de los ganglios linfáticos, ¿no? Se realiza la presentación antigénica, pueden haber diferentes células, ¿no? Células dendríticas foliculares son las que abundan ahí en los ganglios linfáticos. También pueden ayudar en la presentación antigénica para que el linfocito B se pueda activar, ¿no? Entonces, empezamos con la fase intracitoplasmática de activación del linfocito T. Para la activación del linfocito T, ¿cuántos factores de transcripción nuclear se activaban? Para el linfocito T, ¿cuántos factores de transcripción nuclear se activaban? Se activaban 3, ¿no? El AP1, NPKB y el NPAP. ¿Sí? Se activaban 3. Pero ¿qué es lo que pasa acá con un linfocito B? Solo se activan 2 factores de transcripción nuclear, ¿ya? Solamente 2. Y acá entonces, ¿no? Para que el antígeno
no se ha reconocido, pueden ayudar a otras células presentadoras de antígenos, ¿no? Células dendríticas foliculares, macrófagos, están también los linfocitos T, ¿no? Entonces, una vez que se reconocen, se mandan señales intracitoplasmáticas y también de forma paralela hay una molécula, ¿no? Hay una molécula que se expresa en la membrana citoplasmática, que es la molécula CD45, que actúa como una enzima, ¿no? Les había dicho, actúa como una fosfatasa. Entonces, como fosfatasa va a activar a las moléculas tirosinquinasas que estén dentro del citoplasma, que como ustedes ya saben, ¿no? Actúan en varias funciones metabólicas de las células en general, ¿no? De todas las células del organismo. En este caso, estas moléculas, ¿no? Tirosinquinasas, al ser fosforiladas por la CD45, ¿no? Se autofosforilan y también van a fosforilar a estos motivos de activación de tirosina, ¿no? Que se encuentran en la región intracitoplasmática de las moléculas accesorias del linfocito. Una vez que ocurre esta activación, se estimulan las moléculas BLNK, ¿no? Que son las moléculas exclusivas para la activación dentro del citoplasma, ¿no? Para iniciar las señales de activación intracitoplasmática, que como habíamos visto, ¿no? En los linfocitos T había 3 señales de activación que generaban 3 factores de transcripción nuclear, pero en este caso solo hay 2. ¿Cuáles son? Las moléculas AP1 y la NF-κB, ¿ya? Estas, una vez que se activan, estimulan en el núcleo, ingresan al núcleo para cambiar todas las características genéticas, no hacer modificaciones en el ADN de la célula, y con estas modificaciones ya se activa un linfocito B. Una vez activado el linfocito B, ¿qué es lo que hace? Se diferencia en células plasmáticas para generar anticuerpos, ¿ya? O en células B de memoria. Pero también es una célula secretora, ya habíamos visto, ¿no? Que produce gran cantidad de citoquinas, ¿ya? Entonces, produce gran cantidad de citoquinas. Una vez que se activa el linfocito B, ¿qué es lo que ocurre? El linfocito B empieza a proliferar, ¿no? Entonces se produce la expansión clonal, la diferenciación en células plasmáticas genera gran cantidad de anticuerpos, ¿no? Pero hay un periodo, hay un tiempo en el que los linfocitos B deben ser controlados, porque no los vamos a necesitar todo el tiempo. Entonces necesitamos moléculas inhibidoras de la activación. ¿Cuáles son esas moléculas inhibidoras de la activación para los que han expuesto linfocitos B? ¿Cuáles son? Las moléculas inhibidoras de la activación. Hay 2 moléculas entonces que van a inhibir la activación del linfocito B. Estas moléculas son la CD22 y CD72, ¿ya? Inhiben la activación del linfocito B. Las CD22 tienen acá a nivel intracitoplasmático lo que se conoce como motivos de inhibición de tirosinas, ¿no? Conocidos como los ITIM, que inhiben la activación de las ITAM. Y con eso da fin a la activación de un linfocito. Cuando se activa un linfocito B, el siguiente paso es la proliferación, ¿no? Tiene que empezar a proliferar un linfocito B. ¿Y dónde lo hace? Generalmente también a nivel de los ganglios linfáticos, en la región cortical, se empiezan a formar zonas específicas, ¿no? Donde van a proliferar estos linfocitos B. A esta región se la conoce como centros germinales, ¿ya? Y dentro de estos centros germinales, a estos los vamos a dividir en 2 zonas, ¿no? La zona oscura y la zona clara. ¿Por qué se caracteriza la zona oscura? Porque es la zona donde se produce la proliferación de los linfocitos B ya activados en gran cantidad, ¿ya? Entonces es la zona de expansión clonal. Aquí hay gran cantidad de células,
células dendríticas, linfocitos T helper foliculares que ayudan en la proliferación del linfocito B. ¿Ya? Y en la zona clara es la zona en la que se van a diferenciar estos linfocitos B. También pueden haber linfocitos T helper foliculares que ayudan en el proceso de diferenciación. ¿Ya? Entonces los linfocitos B se diferencian o en células B de memoria o en células plasmáticas. Pero además, también como están activadas, empiezan a producir citoquinas. Hay varias citoquinas que producen los linfocitos B, pero las citoquinas que les voy a preguntar son la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. ¿Para qué servirán estas citoquinas de manera importante? ¿Por qué se las describe aquí incluso? Porque estas citoquinas, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, además de tener otras funciones proinflamatorias, tienen funciones importantes porque van a ayudar a activar a esos linfocitos T foliculares para que esos linfocitos B foliculares sigan a su vez ayudando a que los linfocitos B se puedan activar. ¿Ya? Entonces es como si generaran mayor estímulo para que los linfocitos B o T, foliculares los sigan ayudando. ¿Ya? Entonces, igual, mecanismo de retroalimentación positiva. Linfocitos B producen citoquinas para que las citoquinas estimulen al linfocito T helper, y el linfocito T helper estimule la proliferación, ¿no? la diferenciación de linfocitos B. ¿Ya? Entonces, para eso sirve la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. Es una de las muchas funciones. ¿Ya? Pero en este caso, ok, ya nos falta poco para terminar. Las células plasmáticas, estas células plasmáticas, como ustedes ya saben, ¿no? Se diferencian de un linfocito B. La activación del linfocito B entonces conduce a la transformación en celular plasmática, pero aquí también hay que tomar en cuenta que hay otras citoquinas que van a ayudar en la diferenciación. ¿Cuáles son esas citoquinas? Interleucina 2 y la interleucina 10. ¿Ya? Entonces, estas ayudan a que se diferencie el linfocito B en células plasmáticas. ¿Ya? Entonces, empiezan a sufrir una transformación, pueden dejar de expresar varios receptores, complejo María-histocompatibilidad, BCR y otros receptores, ¿no? Entonces, cambiar la estructura del linfocito B para diferenciarse en células plasmáticas. ¿Qué característica tienen estas células plasmáticas? Son células más grandes, diferenciadas, van a incrementar los organelos intracitoplasmáticas, el retículo endoplásmico, rugoso, liso. Necesitamos el aparato de Golgi, ribosomas en gran cantidad. ¿Para qué? Para que ayuden en la producción de los anticuerpos. Entonces, a una célula plasmática la podemos comparar con una fábrica, ¿no? ¿Qué produce esta fábrica? Anticuerpos, ¿no? Gran cantidad de anticuerpos, ¿no? Ahora, ¿cómo trabaja esta fábrica? ¿Cuántos anticuerpos podrá producir por segundo? 2000 anticuerpos por segundo. ¿Ya? Entonces hay gran cantidad de anticuerpos que produce esta fábrica de células plasmáticas. ¿Cuántos tipos de células plasmáticas hay? Dos tipos. ¿Ya? Células plasmáticas de larga duración, células plasmáticas de corta duración. Las células plasmáticas de corta duración sí se generan, ¿no? A nivel de esa región de la zona clara que les había dicho, pero pasan a la región medular de los ganglios linfáticos. Y esas células plasmáticas viajan a través de la circulación sanguínea, pero llegan de forma específica a los lugares estratégicos donde están estos microorganismos, ¿no? Donde se necesita que se produzcan anticuerpos en gran cantidad. Entonces llegan a los tejidos donde están estos antígenos, ¿no? Para poderlos destruir.
producción de las células plasmáticas de corta duración. ¿Y cuál será las de la larga duración? Estas son células plasmáticas que se van a ubicar en otros lugares estratégicos también, para continuar con una producción lenta pero prolongada de anticuerpos, y principalmente anticuerpos de tipo IgG, en gran cantidad, ¿no? Los nichos o lugares donde se encuentran las células plasmáticas de larga duración pueden ser principalmente la médula ósea. Hay nichos de linfocitos B, lugares donde están linfocitos B de memoria, células plasmáticas de larga duración, ¿no? Para seguir produciendo anticuerpos. Y también en otros lugares estratégicos para poder producir anticuerpos en caso necesario, ¿no? ¿Puede volver a repetir la de larga duración? Las células plasmáticas de larga duración se van a ubicar en nichos, ¿ya?, de linfocitos B, conocidos como nichos de linfocitos B, en el cual se encuentran linfocitos B de memoria y células plasmáticas de larga duración. Uno de los nichos más importantes están ubicados en la médula ósea, ¿ya? En la médula ósea hay nichos de linfocitos B, pero albergan células plasmáticas de larga duración también, ¿no? Para la producción lenta, continua de anticuerpos. ¿Qué anticuerpos se producen principalmente? Anticuerpos de memoria, ¿no? De anticuerpos de tipo IgG. Mientras que los de corta duración están produciendo anticuerpos. Producen tanto anticuerpos de tipo IgM como anticuerpos de tipo IgG en gran cantidad. Ya, entonces esto lo de los nichos especiales ya les había mencionado. Características del anticuerpo no los vamos a ver, ¿no? Ustedes ya saben, también hemos visto, ¿no? Las características de cada anticuerpo. Debe ser específico de un determinado antígeno, debe tener una afinidad específica, y ¿no? Esto también ya hemos hecho mención. Células inhibidoras también hemos visto, ¿no? CD22, CD72. Y los linfocitos B de memoria también. ¿Dónde se ubican los linfocitos B de memoria? También en lugares estratégicos. Pueden ser en esos nichos que les he dicho, ¿no? De la médula ósea, pero también, principalmente, se pueden ubicar a nivel del tejido, de la piel, las mucosas, ¿no? Son los lugares estratégicos, ¿no? Para proteger, no sé, cualquier microorganismo que ingrese al cuerpo, ¿no? Por vía oral, por vía nasal, a través de la piel y demás, ¿no? Entonces necesitamos que también estén esos linfocitos B de memoria. Si están a este nivel, ¿qué linfocitos o qué anticuerpos de manera importante se producen? ¿Qué anticuerpos están generalmente en las mucosas? Anticuerpos de tipo IgA, ¿no? En gran cantidad. Que con esto ya hemos casi terminado. Y solamente recordando, esto ya directamente nos pasamos a este. ¿A qué se referirá con respuesta primaria y respuesta secundaria? Respuesta primaria es cuando por primera vez se activa el linfocito B. ¿Cuánto tiempo necesitamos para hasta que se generan anticuerpos? De 7 a 10 días. ¿Y qué anticuerpos de forma predominante produce? Predomina la IgM más que la IgG. ¿Ya? Ok. Y para la respuesta secundaria, ¿cuánto tiempo tarda? 24 a 72 horas, más corto. ¿Qué anticuerpo predomina? IgG en relación a la IgM. Y con relación a la respuesta inmunitaria o respuesta primaria, si ustedes se fijan acá, la cantidad de anticuerpos que se producen es muchísimo más en la secundaria que en la primaria. Y el estímulo antigénico que la activa puede ser menor en la secundaria que en la primaria. ¿Ya? Entonces no se olviden eso. También puede entrar como pregunta de examen. ¿Ya? Con eso hemos terminado. Mañana vamos a hacer la actividad, ¿ya? Entonces no les voy a dar el organizador gráfico para su casa, pero en clase